Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, un podcast cuyo objetivo es charlar sobre las Escrituras y también sobre la vida y cómo nosotros como creyentes en Cristo Jesús podemos crecer, pero no simplemente crecer así nomás, sino crecer a fondo. Por eso Crecer a Fondo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy y como siempre aquí estoy con mi amiga Karen, quien me va a hacer algunas preguntas, como siempre profundas y pensantes, pero vamos a ver, ¿cómo estás? Bien, un poco con ya los estragos de que acá estamos ya entrando, bueno, ya estamos en el otoño. Exactamente. Y ya esta vez he tratado de prepararme para no tener tantas alergias, porque siempre me coge, pero he tratado de tomar la medicina con tiempo. Pero igual se siente el cambio barométrico. Exactamente, para los videntes que no entienden, estamos en la ciudad de Kansas, en Missouri, en la iglesia Graceway en los Estados Unidos, y esta zona de los Estados Unidos mucho se da a las alergias y problemas con sinusitis, sobre todo en el otoño y la primavera, pero aquí estamos. Aquí estamos, adaptándonos, ¿verdad? Adaptándonos, que Cada es lo lugar bonito. tiene sus cositas. Sí, exactamente. Y a veces ya cuando acá empieza el frío, luego vemos las fotos de nuestros amigos en el hemisferio sur, ya con el calorcito, Exacto. la Navidad con el calor, y acá al revés. Y luego cuando acá estamos en calor, ellos nos dicen, oye, qué rico que tú estás con el calor y acá estamos con el frío. Exactamente, ellos con Santa Claus en la playa. Y nosotros con la nieve. Nevó esta semana acá. Sí, no lo podía creer. Sí, pero así es. Pastor, muchas gracias. Mire, estaba atentamente escuchando la definición de lo que usted había dicho de ser prudente. Había usado varias palabras como templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Pero a mí me llamó la atención algo. Usted dijo que ser prudente era la virtud para discernir o distinguir algo bueno o malo y para seguirlo o huir de ello. Ahora bien, yo creo que muchos de nosotros hasta podemos llegar a distinguir en discernir, pero a veces no seguimos o huimos de lo bueno o lo malo. Entonces, cuando uno se queda solamente en discernirlo, pues eso es como ser prudente a la mitad, ¿o cómo? Buena pregunta, como siempre. Me llama la atención que ayer nuestro pastor, el pastor Tim Dunn, predicó sobre la mente. Estaba usando textos de varios lugares de la Biblia, pero el pastor Tim estaba dándonos pasos para renovar la mente, según Romanos capítulo 12, es su texto básico. Y decía que primero tenemos que pensar sobre nuestros pensamientos. Y es decir, muchas veces nosotros reaccionamos nada más. Y las cosas suceden y nosotros tenemos una respuesta inmediata, automática, y sin pensar mucho sobre lo que estamos pensando. Y luego dijo que después de tener una perspectiva, tenemos que analizar bien lo que estamos pensando. Pensando, esta emoción que siento, ¿por qué siento esta emoción? ¿Por qué tengo esta mentalidad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y luego dice que todo esto influye nuestras acciones. Y yo creo que lo que dijiste es cierto, y el pastor Tim dijo que la batalla está en la mente. Y en las iglesias muchas veces estamos pensando primero en lo que está bien, lo que está correcto, las reglas, la ley, todo esto, y luego obedecer. ¿Y por qué no podemos obedecer? Porque sabemos buena doctrina y lo que dice la Biblia, etc. Pero el problema está en medio, la mente, cómo estamos procesando los pensamientos, las emociones y todo lo que está sucediendo en nuestro interior. Esto es lo que controla las acciones que tenemos. Entonces, ser prudente, a la pregunta, eso de ser prudente es poder hacer este proceso, creo yo. Completo. Exactamente. O sea, esto de ser sensible, cautelo, todo esto que decíamos,
ser prudente es poder discernir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué sucede, qué está en mi mente. Y entonces analizando todo esto, y entonces él estaba hablando también de tener mucho control en lo que admitimos en la mente y lo que nutrimos, y todos estos pensamientos, pensar en lo bueno, lo puro, etcétera, Filipenses capítulo 4. Pero lo que pasa es que nosotros dejamos entrar en la mente un montón de basura. Sí. Y aquí no estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de que no puedo ir al cine, no puedo ver la televisión. No, estamos pensando en simplemente la cautela para discernir bien. Ahora, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Esto me afecta? Por ejemplo, estamos en tiempo de los comicios aquí en los Estados Unidos, que es muy importante, y en lo personal, yo tuve que cortar el tiempo que paso viendo las noticias, porque me di cuenta que mi enojo, mi ansiedad y todo esto estaba subiendo, y a mí me gusta estar informado, pero tengo que cuidar bien lo que estoy pensando, lo que siento. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy ansioso? Es que estoy pasando mucho tiempo, demasiado tiempo, escuchando las noticias. Entonces, un poco para estar informado, pero en el caso mío, posiblemente en el caso tuyo, no. Pero tengo que tener prudencia, tengo que tener todo esto para no permitir cosas en mi mente que me están influyendo mal. Y Sí. entonces si hago esto, las acciones están de acuerdo. Muchas gracias por esa No, buena explicación. pregunta. Pastor, y por ejemplo, cuando usted que ya ha tenido más experiencia, cuando, cuando usted ve su vida en retrospectiva y, por ejemplo, ve que en algún momento no fue prudente, porque eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? O sea, a todos nosotros. O sea, a veces uno dice, debía haber tomado esta decisión o debía haber sido más sincera con tal o cual persona respecto a este sentimiento o debía haber empezado a hacer esto antes, tantas otras cosas. O sea, cómo evitar el caer en remordimientos innecesarios y al mismo tiempo, ¿cuál cree usted es la actitud correcta cuando uno realmente ha tomado una mala decisión? De nuevo, buena pregunta. De esto está hablando Pablo, creo yo, en Efesios, este pasaje que estamos analizando. Y todos nosotros vamos a tomar malas decisiones en la vida. Eso sí lo tenemos por seguro. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué? ¿Vamos a aprender de lo malo o vamos a seguir cometiendo el mismo error? Y creo que todos nosotros tenemos dentro de nosotros, pues, esta pequeña persona como una crítica que reside dentro de nuestro interior. Entonces, cada vez que hacemos algo mal, otra vez, mira, ¿qué está pasando? Que tú no cuentas para nada y que esto, que el otro. Y cuando estamos escuchando esta voz, nos va a ir mal. Pero cuando llegamos a un momento, mala decisión esa. ¿Por qué tomé esta decisión? Analizando un poco, precisamente lo mismo que decimos en cuanto a la prudencia, pensar en lo que he hecho, qué fue bueno, qué fue malo, qué tal mi corazón. Mi corazón estaba bien en tomar esta decisión, fue una mala decisión, pero no por malicia, sino por falta de experiencia, falta de prudencia, falta de esto que el otro. Entonces aprendo de esto. Y como decía en cuanto a las noticias y cómo a veces nos afectan, cuando estamos pensando demasiado, entonces pasamos el límite y entramos en cosas que no son tan saludables. Pero cuando estamos analizando nada más y decimos, bueno, fue una mala decisión, pero gracias a Dios mi corazón estaba bien, entonces ahora voy a aprender de esta mala decisión para la próxima vez tomar una decisión mejor. Sí, y me acuerdo que mi abuelito tenía una frase que cuando yo era adolescente, él me decía, los jóvenes saben por ciencia,
los viejos sabemos por experiencia. Mm, Y como usted dice, a veces en el transcurrir de la vida tomamos decisiones a veces por inexperiencia, exacto. ¿no? O como decimos en español, el diablo sabe tanto, no por diablo, sino por viejo. Sí, y creo que ahí la importancia de, como usted mencionaba en el podcast, de adquirir un poco la sabiduría o las experiencias de las personas que nos pueden ser nuestros mentores, ¿no? Ujú. Porque yo me acuerdo también incluso, yo me acuerdo que leí este libro que me encantó de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, cuando tuve 16 años, la primera vez. Y me acuerdo que me gustó, pero no me fascinó. Mm, O sea, me gustó, me pareció interesante, me encanta ese autor también. Y me acuerdo que me sentía a conversar un día en el parque, sí, había ido a la biblioteca de un distrito en Lima y había un parque bien bonito afuera. Y entonces para tener un break fui y me senté y había un señor, muy mayor ujú. también en el parque, en esa banca, era un médico retirado. Y nos pusimos a conversar y yo le dije, que había leído Cien años de soledad, pero que no lo había podido entender por completo, o que no me había fascinado por completo. Y él me dijo, vuélvelo a leer cuando tienes 21 o 22 y te vas a dar, o de aquí a unos 3 4 años más, te vas a dar cuenta que te va a fascinar. Qué cosa más cierta, no sé por qué me pasó eso. Lo leí como cuando tenía tal vez 19 o 20 y de ahí me acuerdo que me empecé a leer todos los libros de Gabriel García Márquez Ujú. porque empecé como a captar todo lo de esa parte de la literatura que le llaman mágica Sí, maravillosa, sí. ¿no? Entonces, pero me pareció interesante lo que ese señor me dijo, como le digo, me estaba contando su experiencia como médico y todo, pero me pareció interesante lo que me dijo, no lo vas a entender ahorita, Qué sabiduría. lo vas a entender después. Exacto, Y hay exacto. varias cosas que ahora que estoy en mis 40 años, 43, o sea, viene así como algo que ahora entiendo por qué me dijeron esto. Correcto. Pero has dicho algo tan importante, óyeme, cuando estamos hablando de esto, de malas decisiones y cosas que nos suceden y poder discernir, etcétera. Quizá una de las cosas más importantes, y ayer el pastor Tim estaba hablando del proceso mental, a la luz de la escritura, pero la escritura también habla mucho sobre los amigos y los mentores. Y justo esta mañana, en mi tiempo de lectura bíblica, estaba leyendo yo en Proverbios 27, creo los versículos 5 y 6 por ahí, cuando habla de la adulación de los enemigos que nos atrapa. Y habla también de las heridas fieles o amorosas de los amigos. Ujú. Y esto sí me habla cada vez que leo este pasaje porque, como dices, cuando estamos en esta condición que hemos tomado una decisión, no sabemos si es buena, mala o si salió mala la decisión, en estos momentos tanto valor es tener amigos, mentores, como ojos frescos para ver lo que ha pasado y ayudarnos a entender. Y como dices, a veces cuesta tiempo para llegar a entender. Ujú. Sí, a mí me gusta también conversar mucho con mi madre. Ella es una mujer muy sabia, ¿no? Es de esas personas que tienen mucho gozo y mucha sabiduría en su vida y de verdad que yo soy muy bendecida de tenerla porque, no sé, es esas mujeres de roble, ¿no? Sí. Y me acuerdo que hablando del matrimonio, ¿no? Ella me dijo, mira, hay hay dos o tres cosas que tú nunca vas a poder cambiar de tu esposo. Mm. Y tú tienes que ¿Solamente dos o simplemente, tres? sí, me dice, o sea, sí, me dice, y son esas dos o tres cosas que tú tienes que aprender a sobrellevar o vas a perder todo lo que has construido, Mm, mm. ¿no? Y me acuerdo que ese consejo a mí me ha servido durante todo mi matrimonio porque es verdad, o sea, no, te- no vamos a poder cambiar a las personas, Mm, ujú. ¿verdad? Y o sea, y otro consejo que me encantó, que me dio mi suegra fue
¿sabes? Me dijo, cuando ya uno llega a esta edad, ella tiene 60 y pico, me dijo, uno se da cuenta que lo que creyó que era importante no era Ay, importante. sí, así es. Y entonces me dijo, a veces uno con sus hijos o con su esposo o con otras personas se enoja por algo y creyendo que eso ha sido importante y luego van a pasar 20 años y vas a retroceder y te vas a dar cuenta, no, eso no era importante. Entonces, Exactamente. a lo que yo voy es esto. Yo quisiera que esa visión que ya las personas tienen a esa edad, yo, o sea, quiero que me la transmitan. quiero que, o sea, quiero vivir así, sabiamente. Y a veces es difícil. ¿Y cómo te dijo aquel médico retirado? Algún día lo vas a entender. Sí. Pero ahora no, y no, lo que has dicho es cierto, aún en cuanto a las escrituras, como pastor, como maestro y todo esto, yo cuando miro hacia atrás y veo las cosas que yo decía hace 30, 40 años y cosas que eran tan importantes para mí, hoy día no son tan importantes. O sea, mi fe no ha cambiado en lo más mínimo en cuanto a su profundidad y en cuanto a su firmeza. Pero lo que pasa, mi enfoque ha llegado a ser más, más fino, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, antes yo tenía la idea que era necesario tener todas las respuestas. Ah, Y que ya. era necesario que si estamos juntos tenemos que estar de acuerdo en cada puntito de la doctrina, Ok. cada palabra, cada letra. Y ahora entiendo que no, que cada ser humano es tan diferente y todos tenemos diferentes tradiciones y diferentes ideas y esta es la riqueza de lo que es el cuerpo de Cristo y lo que Sí. es el mundo que Dios ha creado. Y creo que también nos lleva ahora mi sobrina está viviendo con nosotros porque se ganó una beca acá en la universidad de acá, una de las que queda cerca. Y por ejemplo, es tierno, gracioso, también es duro ver como que ella está ahora entrando a la vida adulta, ¿no? Me acuerdo que un día se sentó y sacó sus cuentas, ¿no? Sacó y nosotros le estábamos ayudando porque quiere hacer su presupuesto y todo. Sacó sus cuentas y me miró y me dijo, no me alcanza. Y se le empezaron a caer las lágrimas. Y entonces yo dije, oh my gosh, se está dando cuenta de que el dinero, o sea, llega solo hasta este punto, se estira solo hasta este punto. Bienvenida a la vida. Sí. Y me acuerdo que yo le puse, o sea, la mano al hombro y como que le acaricié la espalda y le dije, sí, en realidad es así, ¿no? Y a lo que yo voy es, así como tal vez yo quiero que otros me enseñen, creo que uno siempre tiene también a quien transmitirle un poquito de esa sabiduría, de esa experiencia, porque tú ya pasaste por ese choque, por estar en la universidad, me acuerdo que yo le decía, ¿cuándo son tus parciales? ¿Mis parciales? ¿Qué es eso? Son los exámenes de mitad de ciclo. Ajá. Y entonces yo digo, como lo que usted siempre dice, ¿no? La importancia de tener un Pablo y un Timoteo. Y todo lo que estamos diciendo en este podcast, yo creo que tiene que ver con precisamente esto. Comenzamos con las escrituras, con la verdad divina, con estos principios que el Señor nos da, pero el problema es que cuando pensamos que solo esto necesitamos, entonces esto nos está limitando, porque tomamos estos conceptos, estos principios bíblicos, pero con la participación de las personas que Dios pone en nuestras vidas. Podría ser un familiar, un mentor o un médico sentado en un banco en el parque. O sea, Sí. Dios usa otras personas para afinarnos, para enseñarnos, para madurarnos, para fortalecernos. Y si no reconocemos esto, pues nada va a pasar.
Creo que es lo que me gusta de esta conversación y es porque la fe nuestra no tiene que ser individualista, ¿verdad? Exactamente, porque en toda la Biblia encontramos este principio. He dicho muchas veces que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, casi cada verbo es plural. Y todo tiene que ver con nosotros, no conmigo. Y yo recuerdo el día que llegué a entender que cuando el Señor dijo en Génesis capítulo 2 que no es bueno que el hombre esté solo, este versículo no tiene tanto que ver con el matrimonio, sino tiene que ver con el ser humano. Que ningún ser humano puede vivir, existir, tener éxito solo. Necesitamos otras personas. Y cuando no permitimos la entrada de otras voces, otros ojos, otras personas, entonces nos estamos limitando. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por... No, Karen, muchas gracias y qué bueno estar hablando de la practicalidad de todo lo que estamos viendo en el libro de Efesios. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Crecer a Fondo, un podcast dedicado a ayudarte en entender lo que es la vida, entender lo que las escrituras dicen en cuanto a la vida cotidiana. Así que aquí estamos esperándote la próxima vez. Normalmente cada 8 días sale otro podcast y si quieres estar al tanto puedes suscribirte en cualquier lugar en donde nos encuentras, sea el website de Graceway o sea podcast en Spotify, Amazon, bueno, Google, están por todos lados, ¿no? Pero